7-5. Ganó el Nueva Estrella. Ya en un ratito empieza, gente. Esperemos que la señal ande bien todo. Están entrando en calor los dos equipos. Gracias, Marisa. Esperemos que siga así, que aguante. Si se mueve un poco la cámara es porque la gente se agarra de la baranda y mueve la baranda. Tommy. ¿Cómo salió la tercera? La tercera ganó 7-5 el Nueva Estrella. Saludos, Tommy. Sí, Pocho, estoy operado. Ahí está mi amigo Sandrito. ¿Cómo es la suplente, el suplente? ¿Bueno? ¿Tan bueno como yo, Pocho? Vamos, Nueva, dice Matías. Muy serio. ¿Me preferís a mí, no? ¿O no? Igual a vos. Alto, voz gruesa y pelado. Bueno, pero yo soy más copado. Saludo para Gaby Lili. Le mandamos un saludo grande. Vieron. Soy buen profe. Le mandamos un saludo a Pablo de parte de Manzana. Manzana también le manda un saludo al Colo. Y un saludo para su amigo Rafa. Gabriela Duarte dice saludos para el chino. Sebastián dice gracias por la transmisión, vamos Platense. Rafa, te manda saludos Mansa. Nosotros le mandamos tus saludos. Claudia, la tercera salió 7-5 a favor de Nueva Estrella. Ramoncito le manda un feliz cumple a Zoe. Feliz cumple, Zoe, que los cumpla feliz. 2 semanas vuelvo, Pocho, 2 semanas. No me dejan volver por ahora. Mandale saludo a todos. Segundo, tercera, Pochito. Lucas Leonel Rodríguez. ¿Cómo anda, mi amigo? El golpeado. ¿Todo bien? Nos vemos el sábado. Y bueno, el otro vuelvo. Un saludo a Cata, que está siguiendo con su papá, nos dice Santiago. Santiago Graciano. Saludos para Cata.
Bueno, se viene, se viene. Platense se va a cambiar. Facu Cao le manda saludos al negro Bolsen. Bueno, están mandados los saludos. Ahí lo vemos a Juancito Mena, que se va a cambiar. A David. Va Martín, va Lucas, va Manu, va el Peco, va Ramírez. Uzi Corona nos manda un saludo enorme. Saludos, Uzi. Acá va el resto del equipo. Johnny, lo vemos al técnico, al Hueso, al Golo. Lo vemos a Videla, lo vemos a Cañito, falta poco, lo vemos a Julito. Se viene un partidazo, gente. Partidazo. Acuérdense en todos los que están ahí. Si nos llega a fallar la señal o el YouTube, nos vamos a pasar a Instagram. Así que ya están avisados. Los que no están suscriptos, si pueden, suscríbanse a este canal de YouTube. Y a su vez, si pueden agregarme a Instagram, al Emperador23, se agradece mucho. Así que nada, partidazo. Sí, señor, Sergio, tiene razón. 7-5 arriba, nueva estrella en tercera. Mostramos a la gente en la tribuna. Allá está la gente del Nueva, detrás de la valla. Acá la gente de Platense. Giramos. Ahí está toda la gente de Platense que vino hoy a ver el partido. ¡Ah! Puede ser, ¿eh? Vamos, Calamar, dice Lucas David. Sebastián Besione dice, dale Tense, hincha de Platense. Ya se viene el partido, gente. Dale Nueva, dice Martín Lubers, Venegas, el hermano de Martín debe ser. No, esta es Caru, la esposa. Saludos para la princesa. ¿Cómo va a estar viéndolo por YouTube si va a jugar, no? Soy Carito, claro. Después caí, bueno. A que la idea llega al cerebro. Saludo a Juan y Graciano, dice Lucas David. Hoy papi editó un gol y bueno, puede ser el primero, ¿eh? Pensar que el fin de pasado te dijimos, aguantá para que termine el partido y bueno, aguantaste hasta el otro día.
Salió Platense. Y acá sale Nueva. Vamos, Nueva Estrella, dice Aldana. Se viene un partido bravo, ¿eh? Vamos a mover la cámara, gente, porque se la van a pasar golpeando la reja y se va a mover. Minutito. Listo. Ahí no nos van a molestar con el tema de que se cuelguen. Sebastián Pacino, gracias. Gracias, Seba. El Nueva sale con Papelito, El Mosqui, Franco Golo y Fer al arco. Mientras que Platense sale con el 9 Nahuel, con el 15, con el 7, con el 12 y con el 2 el arquero. No conozco todos los nombres, chicos, disculpen. Hay que recordar que el Nueva viene de perder 2-1 contra Arsenal. La próxima fecha juega con un LAM. Y Platense viene de ganarle a Glorias 7-3 en un partidazo, 7-5. Y la próxima juega con Newell's en Rosario. Estamos en la cancha de Estrella Federal, el Gigante de Florida. Vamos, polaco, viejo,
Recién empieza Valentino. 30 segundos de partido, 0-0. Cancha complicada para grabar. Esperemos que se vea lo mejor que se pueda. Tiene Franco. Bueno, esperemos que siga así. ...0-0, recién empieza. Martínez, Benjamín. Saque de arco para Platense. Recuerden poner me gusta, gente, y suscribirse al canal de YouTube. Se agradece mucho. Lateral para Platense. Salva nueva estrella. Nahuel el 9 de Platense. Al ladito el palo. Recordar la tabla, los dos equipos están en la parte baja de la tabla. Con 16 cierra Sideco. Con 20 Maldonado. Con 22 Boedo. Con 23 el Nueva y Platense. Con 25 Franja de Oro, que logró una gran victoria contra Boedo. Después de ir perdiendo cuando se salva el Nueva. Que logró una gran victoria la gente de Franja después de ir perdiendo 4-1 en un partido muy raro. Y ya después con 27 UNLAM. Sí, Aldana. Es un partido de 6 puntos, pero yo creo que si se llevan un empate los dos equipos no lo ven tan mal, ¿eh? Le suma un montón. Esto es una opinión mía, ¿eh? Saque de arco. Lateral. Salva Platense, pateó Martín. Corner. Juan Mena va a tirar el córner. Está Manu, está Luquita, está Martín. La tira por arriba el travesaño. Manu, saque de arco.
Última fecha, por lo que me dijeron que Platense tiene la cancha suspendida. Así que ya va a volver a la cancha en Vicente López. Ahí al ladito del estadio, atrás, abajo. Gran estadio el de Vicente López. Saque de arco. Lateral. Infracción. El partido le quedan al primer tiempo 15:45. 0-0 el partido. Segunda falta del Nueva. Platense no hizo ninguna. Dale. Lateral para Platense. Lo estamos transmitiendo. Se salva el Nueva. Número 8. Lateral. Cambia el cuarteto Nueva Estrella. Bruno dice vamos, Platense. Manzana le manda saludos a Rafa, a Pablito y al Colo. Vamos Nueva, dice Facundo. Magallanes, arquero de Villa Malcom me parece. Quedó golpeado el 8. Mereles, Franquito.
Quedan 14 minutos. Tercera falta del Nueva. Quedan 13 y medio. Cero el partido. Saque de arco. Vamos, Rafita. Dale, Manu, ordenate, dale. Gran atajada de Fernando. Partido sigue 0-0. Gol de Platense, el número 12. Besazo. Uno a 0 Platense. Amonestación para el número 7. Cuando quedan 12-17 del primer tiempo. Bien, carajo. Bien, Platense, bien. Seguí, Messi. Fran, atrás. Izquierda. Parado. Atrás, Alexis. Salí, vamos, salí. Vamos, Messi. Infracción y tarjeta. Tarjeta para el autor del gol, el 12, Besazo. Uno a 0 el partido, quedan 11-20 del primer tiempo. 230 personas. Agradecemos si se suscriben al canal. Y agradecemos si ponen me gusta. Amarilla para el número 11.
¿Y dónde están, Marisa, los me gusta? Hay 22 nomás, pero bueno. Mínimo 50 tendríamos que tener, pero bueno. Los están guardando, los están guardando. Vamos, Ramallo. ¡Bien, Mayotte! ¡Vamos, zurdo! ¡Buena, buena! Se salva el Nueva, al ladito del palo. Bien, Rama, bien, Rama. Buena, buena. Qué pobreza, ¿viste, Marisa? Lateral. Ahí. Derecha, Rama. Eso. ¡Por eso! Se salva Platense. Martín tuvo lo que era el empate. $100 me gusta, hay que llegar, Marisa, ahí. Bueno, está difícil, ¿eh? Cortamos la transmisión, dice Marisa, si no llegamos a los 100 me gusta. Gana Fatu, me dicen. O sea que está ganando Newbery. ¿Cuánto gana? Quedan 9 y medio. 9 y medio, 1-0 el partido. Gana Platense. Y yo también había maestro colegio. 2-1. Le gana Jorge Newbery a Banfield. Si quieren saber todos los resultados, gente, ahí Pablo Beliano también nos dice. Si quieren saber todos los resultados, entran a segundopalo.com.ar. Ahí tenés todos los resultados, minuto a minuto, en tiempo real. Tenés las tablas, el fixture, tenés todo, ¿eh? ¿Dónde ven los resultados? Me dice Marisa. Otra vez Martín. Espectacular el arquero. El arquero Calamar. ¿Dónde ven los resultados? En segundopalo.com.ar. Tenés todos los resultados, minuto a minuto, fixture, tabla, todo lo que vos tenés que saber. Y también los podés seguir a los muchachos del Segundo Palo-OC. Toda la data hay ahí, ¿eh? La mejor página de futsal. La página de Seba, el Toto, Nacho y el Güere, Chapita. Uno a 0 va Luciano, 1-0 va el partido, gana Platense, quedan 8 minutos aproximados. Ya te digo cómo van en falta. Platense tiene 2 y el Nueva Estrella tiene 3.
Partido de ida y vuelta, ¿eh? Bien, bien, bien igual, dale, dale. Bien, dale, oye. Con este resultado, Platense se va. Hay minutos de Platense. Platense se va a 26 puntos. Y el Nueva se queda en 23. Para que tengan una idea, Platense el año pasado terminó toda la campaña con 25 puntos. Y ahora, recién en la cuarta fecha de la segunda ronda, aguanta Alexis Merlo. Bueno, le mando un saludo. En la quinta fecha del campeonato, fecha 22 es esta. En la quinta fecha del campeonato, sexta. Ya llegó, superó esa cifra. Quinta fecha es esta. Esta es la fecha 22-23. Vamos con no me gusta, me dice, ya llegamos a 52, es un montón igual, ¿eh? Fecha 22, ahí está, 22, me parecía. En todos los resúmenes le puse fecha 22, pero bueno, me mareé un poco. ...23 es la que viene. Gracias por la información. Bien, bien, bien. Chica, dale. Quedan 6:40. Seguí, Rama. El Chiche. Chica, Pola. Bien, Pola, bien. Seguí, Rama. Parado, parado. Bien, carajo, bien. Recordar minuto 39:40 del video. Está caldeando el partido. Tirado en el piso Nahuel, el número 9. El goleador de Platense. Gracias, Alicia. Esperemos que siga todo bien.
El jueves vamos a estar haciendo casi con seguridad el Talar Sideco y el viernes vamos a estar haciendo Secla. No hay un pase, dice, ahí está peleado el partido. Vamos a hacer Secla Racing. Día sábado por ahí. Hacemos algún partidito, vamos a ver. Si nos da el horario vamos a hacer Central Los Andes. Y por ahí a la noche puede ser un LAN nueva. Y el domingo hay muchas posibilidades de hacer modelo contra Don Bosco. Y mañana Chacarita a la Madrid me dicen. Falta confirmarlo, pero que tenga ganas. ¿Qué pasó en Talar la última fecha? Problema con la tercera. Se pelearon la tercera, entró las madres. Invasión de cancha, se suspendió el partido. La primera, un partido muy tranquilo. Fue un problema en la tercera. Talar al más fuerte. Tamara dice que el 15 de Platense es el más lindo, aguante Merlo. Bueno, debe ser la novia. Chica, se va. Salva Fernando. Ahí se va. Saque de arco. La hermana, bueno, la hermana. Tamara Merlo, aguante Merlo. Ah, Merlo es el apellido, ahí está. Pensé que Merlo el lugar. Se va. Bueno, cuando dicen el más lindo uno no piensa que es la hermana. Uno con los hermanos se odia. Puede ser el mejor jugador, pero el más lindo, bueno. Pensé que era la novia. Dale. De Manu. Chica. Ahí se va. Corner. Quedan 3:40. Ahí se va. Ahí entra el polaco. Faltan 37 me gusta. Sí. Para llegar a los 100. Se puede. Y suscríbanse, gente. Suscríbanse, que es gratis. Estamos haciendo muchos partidos. Araceli dice que pongan al Peque del Nueva. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Qué opina la gente? Tatán. Se salva el Nueva. ¿Cómo se ve la transmisión, gente? ¿Lo están viendo bien? Bien. Gracias, Alicia. Eduardo dice, vamos Nueva Estrella. Gracias a todos. 1-0 el partido. 1-0 el partido, gana Platense. Gol del número 12. El rubio. Bestone, algo así. Se salva Platense. Un tiro de papelito por arriba del palo. Gran partido.
lateral, no falta. 3 faltas por lado cuando quedan 2 minutos 21. Dale. Vamos, Javi. Intento, Javi. Chica, chica. Dale. Volé. ¿Querés ir a ver a Lidia acá? Lateral para Platense. Ahí, Lucas, Llegó Pupo al cumpleaños de Zoe. Bueno, Ramoncito, feliz cumple para Zoe. Feliz cumpleaños, Zoe, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Vamos, vamos. Festejen, festejen. Lateral para Platense. Queda 1.52. Otra vez Fernando. Lateral para Platense. Ay, 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 ay. Se salva el Nueva, Gracias, Araceli San Martín. El 15 de Nueva Estrella. Futura selección. Bueno. Cerrá, cerrá. ¿Quién es el 15 de Nueva Estrella? Se salva Nueva Estrella. Minuto pedido por Nueva Estrella. Bien. Tengo una pregunta. ¿Para dónde estás transmitiendo? El Emperador Futsal. ¿YouTube? YouTube. Gracias. No, Sergio nos dice que cumpleaños Santino Baigorria de la cesta de Platense. Bueno, vamos. Saludos para él también. Feliz cumpleaños, bien grande. 3-3 en faltas, queda un minuto. Bien, Emiliano. Estás allá. Yo los conozco a él, los conozco a él. Se copó la gente, bueno, faltan 19 me gusta, vamos gente. Pasa que sabe Navarro acá los contesta todos. Ese amigo de todo. Sí. 3-1 gana Jorge Newbery. Gracias, Severino. ¡Chica! Ahí, Rama. ¿A dónde?
¡Vamos! Quedan 28 segundos. Para que termine el primer tiempo. 1-0 gana Platense. 4 faltas tiene Platense. 3 faltas tiene la Nueva Estrella. Ahí entró el 15, ¿eh? La familia Merlo. Ahí está, se tiró al piso el 15. Tamara está contenta porque juega el hermano. Se salva Nueva Estrella. Quedan 6 segundos. Quinta falta. Quedan 4 segundos. 1-0 gana Platense. Dice, metemos 12 me gusta en 22 segundos. Está difícil, ¿no? Y bueno, a ver, la gente da el me gusta para llegar a los 100 o no. Terminó el primer tiempo. 1-0 gana Platense. Para ahí, me cagaron, ¿no? Dame, dame. Dice 5 minutos, pero acá me dice reservado 10. Yo les hago elegir la canción a esa computadora. ¿Por qué dice que si me dan algo por el teléfono? Dámelo. Porque siempre dice que le digo algo por WhatsApp y que después se lo termino cambiando un poquito. Nadie Dale la mochila. No, tranquilo. no pasa nada. Pero, ¿qué te iba a decir? ¿Qué?
Pero tu mamá te deja ir a los otros. Este se hace. Antes era así, yo iba. Ahora es ir al gordo. Para ahí, no. Vamos al 4, Si voy, pero me acompañé después del 19. ¿Vas a decir? Ah, te acuerdo. No vaya. Sí, la vaya. Chete en dúo. Ven 3K. 4. 3. ¿Qué me referís? ¿Eso o nada? Sí. Pero tú, ¿qué haces todo el tiempo? Yo de la oreja. Es el 16, Manu Blanco. Si yo no me equivoco, ojo. Ahora lo confirmamos. Te pone la otra. Te pone la otra. Te pone la otra. Más, espera, amigo, ¿cuánto es la ganancia para mí? No fue nadie, no fue eso, no fue Tela.
Sae, amigo, sae. Instructor. Me gusta el efecto ese de moverse. ¿Qué fue la casa de tu vieja? Aparte futsal. Bueno, empieza el segundo tiempo, gente. Se ve bien, se escucha bien. 1-0 el partido, gana Platense. ¡Vale, Platense! 102 me gusta, espero que se suscriban. ¡Son dos! Piden infracción, no se la dan. ¡Gánalo! La mete Vázquez. El número 7 mete el 2-0. Fran Mereles. Hablo con el otro Mereles que nada que ver. Javi. Pero hermano. Hoy me dice, a mí no me etiquetaste. ¿Qué carajo? El otro día lo querían matar porque tenía que elegir. Eso. El festejo ahí. Sí, yo esas cosas. Yo detesto mucho cuando graba otro que son partidarios y metes el gol y te sacan el festejo. Dale. Te hicieron el gol, boludo, ya está. ¡Dale, Pola! Ay, yo el otro día me volví loco con Gloria porque le recortaba los goles y no sabía de quién era. Entonces me dijeron, bueno, este es de tal. Porque yo en el resumen te pongo abajo. ¡Hola! Cuando consigo quién son. Perdón. ¡Chica!
Dale. Bien. Bien. Llévatelo. Pare. Lateral para Nueva Estrella. 2-0 el partido. Ahí se metió el vasquito de A Todo Futsal. El crack de toda la información, muchachos. Agréguenlo a Instagram y miren los partidos que transmite. Saludo grande para el Vasco. ¿Cuándo hay de vuelta programa? No todo el futsal, Vasquito. La rompen ahí con el negro Cáceres, ¿eh? Tenían razón, ¿eh? Quizá mañana, bueno. Lo vamos a estar viendo. El 15 es Manu, tenían razón. Manu Blanco, que viene derecho, metiendo muchos goles en el último tiempo. Ex jugador del AMA, primera junta. Martín, casi logra el descuento. Lo salva el arquero de Platense. Lento, Manu. Hay muchos. Lento, Manu. Y los etiqueto a los pibes. ¿Para qué? Para que la familia tuya. Pará. Porque hay muchos que Se va bien. entonces mucho dice, vos me transmitiste. Dale. Corner. Va en busca del descuento Nueva Estrella. Lento. Partido 2-0. Quedan 17. El arquero, este es el nuevo. ¿De dónde venía? Contra Gloria fue la figura. Sí, nada, pero te digo, el polaco metió 2 o 3 goles. 2 y medio. No, metió 2, el otro se lo robó al otro, que me dijo que no iba a meter nunca un gol. A Mayotte. Yo con él lo cargo porque ese día Sí, lo vi. me dice, yo no voy a meter un gol ni en pedo. Jimena pone corazoncito al Nueva Estrella. Que salva Platense. Tuvo el descuento Martín. ...2-0... Chica, se va. Hasta ahora, ¿quién se está ganando el jugador del partido? Qué difícil, está parejo, ¿eh? Yo creo que el arquero de Platense sacó 3 o 4 pelotas buenas, igual que el arquero del Nueva, pero bueno, uno va ganando y el otro va perdiendo, ¿no? Ahí se va. 250 personas, les pedimos que se suscriban, gente.
Uy. Casi, ¿eh? Le pedimos que se suscriban, que nos sigan a Instagram. El Emperador 23_ subimos resúmenes de los partidos. Ahí, Javi. Decimos qué partido transmitimos, todo ahí, Falta un par de me gusta más. Bueno, pero llegamos a 100. Atento. 108 tenemos. Bien, estamos bien. Sí, hay que llegar a 1000 me gusta. Gracias a la gente por la buena onda, Atento, dale. Quedan 15:36, 2-0 el partido, una falta tiene Platense. ¿Se ve mal la imagen, gente? Estamos en el mismo lugar de siempre, Seguí. Saluda a Nico Constantino. Cerrá, Javi. Avisen si se ve mal, puede ser que se perdió la ascensión. Bien. Con derecho, dale, dale, Sí, dale. señor Facundo, mejoró mucho Platense. Llévatelo, Luca. Pegá el rebote. Dale derecho, dale. Ah, bueno, me hicieron agarrar miedo, porque con el tema de la señal, a veces se complica, gente. Dale, 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 dale. Dale, Javi. ¡Ay, tuvo el empate, Tuvo el empate y ahora viene de contra Platense. 2-0. Gracias, Rafa. 2-0 el partido, gana Platense. Piden un gol del Nueva, bueno. Dale, Javi, no te quedes, dale. Espectacular el arquero, la figura. Hoy que preguntaban la figura, es el arquero. Platense está jugando muy bien, Nada que ver al Platense que había empezado el campeonato. Muy bien, Fernando. Partido de ida y vuelta. En este momento hay 3 jugadores caídos. Son dos. 13:54. La cancha está llena, como se verá. Acá la gente de Platense. Acá gente de Platense y en el fondo explotado la gente del Nueva Estrella. Mucho público para hacer un lunes. Gran partido, gran. Chica. Dale, dale. Dale. Es una bestia el 9, Este de Caballito era, ¿no? Saludos para Martín Venegas, que fue papá, sí. Y para la esposa. Gol de Fran Mereles. Pone el 3-0 cuando quedan 13. Bien, los dos, dale.
Segundo gol de Fran Meireles. Los dos goles entrando por el segundo palo. Ahí fuera. Ahí Rama. 3-0 gana Platense. Cuando quedan 13 minutos. Una falta por equipo. Vale, Messi. La espalda. Seguro, dale. Sí. Me escuchó el técnico de Platense, dice Ramiro. Bueno, no sé qué le habrá dicho. Seguí. Seguí. Dale. Pará. ¡Sando! Que lo ponga al 9. Ah, sí, bueno, pero al 9 lo quieren todo. La rompen, abuelito. Todavía no mojó, ¿eh? Nos tiene acostumbrados a 3. Agustín Núñez, el partido va 3-0. No, Thiago, no vamos a caer en el chiste. Si te gusta apretarla es problema tuyo, Thiago. Apretala, besala y tomátela toda. Platense, gente, Platense 3-0. Simple. Mira. Ole, zurdo. Dale, zurdo. Leticia Villa dice, la familia de Santi Balsamo haciéndole el aguante al Nueva Estrella. Santi que no pudo jugar por tener 5 amarillas, igual que Juan Rechia. Se siente la ausencia de los dos. Máquina Chacra, el arquero, un éxito. Loquela, Thiago dice, perdón, fue mi hermanito. No pasa nada, Thiago. Está todo perfecto. Nos gusta el humor y el chiste, así que sabemos que es una joda y nada más. No lo tomamos personal. Lateral para el Nueva. Lo va a hacer Martín. Seguí, Rama. Simple. Infracción. El día de Platense es una máquina, Leonel. Tenés razón. Muy bien juega. Amonestado al 9. Quedan 3 minutos. No, 10 minutos. 10 minutos 50 segundos. El 3 es 3-0 el partido. 4 faltas tiene la visita. Una. Nicolás le manda saludos a Dentone Iván. Claudia nos pregunta, ¿qué pasó? Hubo una pelea en la tercera, donde un jugador del Talar, por lo que tengo entendido, Ale Flores, una máquina, sí. Le tiró un cabezazo a un jugador de Almafuerte, se metieron algunos
Atajada gigante de Fernando. Se metió alguna madre del talar también. Tuvo un tumulto. Nada grave, nada grave. Pero bueno. Nada grave. Cosa de chicos. Para aprender y mejorar. Hay que acordarse, son chicos de 18 a 20 años. Son chicos todavía y pueden pasar estas cosas. Partido que se hizo un poco caliente. Hay minutos, mientras tanto hay minutos. Lo que juega el 10, Igual, se va. Va para 2. Ah, Ahora tiene 0-4. Se me ha pasado. igual, también. 12. Sí, pero que... Tiene 22 años. Mano, tener. Bueno, y el 2000 tiene 22. 2000, ponele 4. No, si es 2004, 2005 tiene 18 años. No, 2000. 2000, 2002, 2001. Mandale un saludo a Gio, que está viendo el partido. ¿Gio qué? Giovanni. ¿Quién se lo manda? Jugador de la séptima. Acá le están mandando saludos a Giovanni, el jugador de la séptima de Platense. A mí no me cuesta nada. Saludo a Lucas de la tercera, bueno, le mandamos saludos. Hay gente que igual se vuelve loco porque manda saludos a hablar. Ponelo en mute. Te coparon la tribuna. Yo no sé cómo la habilitaron porque tiene 36 metros. Saludos a la octava de Platense, le mandamos saludos, la rompieron toda, la vimos el día que jugó contra Asturiano. Justamente estamos hablando con el técnico de la séptima, lo bien que juegan las pulguitas. ¿Cómo va? 3-0 el partido, gana Platense. ¿Y qué pasó con los me gusta? Se congelaron en 122. No está mal, pero podríamos llegar a 150, ¿no? Arquero jugador tiene el Nueva. Pone el Golo como arquero jugador. Nicolás Mou dice saludos para la raza celeste. Bueno, son dados los saludos. Bueno, salió el gol, espero que se vea todo. Está muy difícil en esta zona. ¿Quién es el viejo? Castelao. Franco Castelao. 3-27. Con este resultado se va a 26. Nos dice el Vasco, sí señor. Y tiene más puntos que todo el campeonato pasado. Bueno, qué bueno que se vea bien y se escuche bien, gente. Les puedo asegurar que lo sufro. Salió, dice, bueno, dicen que el golazo se vio perfecto, bueno. Qué bueno que haya enganchado todo. Muy complicada la cancha para grabar, pero tratamos de rebuscarlo, tiene mucho lugar ciego. Salió excelente, dicen, bueno.
Claudio me dice, ¿qué partido se viene Almafuerte? Yo que soy Almafuerte. Yo no soy Almafuerte, chicos. Gracias. 5. Segundo gol. Gonzalo Montiel le manda saludos a Mou. Incómodo el futsal. 5-0 el partido. Gol de Franco Castellano. Yo no soy de Almafuerte. Tengo muchos amigos en Almafuerte. Lo quiero mucho Almafuerte. Me trata muy bien Almafuerte. Y nada. Me llevo muy bien. Quiero que gane siempre Almafuerte. Pero no soy de Almafuerte. Si soy de alguien, soy del Nueva, gente. Y tengo en la A Secla. Y tengo mucho cariño por muchos clubes. Me tratan muy bien, como el Talar, Franja. Pero no soy de Almafuerte. Lo quiero mucho, ¿eh? Pero hace poquito estoy acompañándolo a los muchachos. El año pasado lo fuimos a ver varios partidos. Y este año lo estamos viendo todos los partidos porque juega mi amigo Severino, Luquitas, Franquito, Dana, Vela, toda una máquina de gente espectacular, la gente de Almafuerte. Vamos, Nueva, dice Refa, aguante el Alma, dice Juan Pablo, aguante el Alma. Anda muy bien el Alma. Partidazo el otro día contra el Talar. Le mandamos un saludo a la gente del Talar también. Acá me dice Estrella Federal, uno de los 10 clubes de la B que tiene cancha habilitada por AFA. Sí, señor, está habilitada la cancha. Parece un poquito corta, pero la verdad una cancha hermosa y nos trata muy bien acá. 5-0 va el partido. Una cancha muy linda, La gente no se puede meter a la cancha. Cómoda. La verdad que hay que felicitar a la gente de Estrella Federal por lo bien que están estas instalaciones. Sí, ya sé que 38-18. Saludos al flaco Mautipaso, dicen de Asturiano. Gol, cuando hay gol. Descuenta Nueva Estrella con Lucas Rodríguez, 5-1. Yo sé que las medidas son 38-18, pero todos sabemos que hay cierta flexibilidad. Y el que no me cree, venimos con el metro a medir, 5-1 el partido. Algunas sí. Quedan 7 minutos. De la C, yo creo que en la C hay 4 candidatos. Uno es metalúrgico, otro es cultural, otro es porteño y siempre está ahí Alvear, pero yo me animaría a decir Albois. Creo que de ahí no sale los dos ascensos, pero puede pasar de todo. La C está hermosa y muy complicada el descenso en la C. ¡Platense bien! ¡Platense! Y Vélez me dicen acá. Yo a Vélez no lo veo como candidato del campeonato. Lo vi 2-3 veces, juega muy lindo, tiene un equipazo. Yo no lo veo como candidato. Puede pasar. El otro día empezó perdiendo. Ya los equipos que empezaron, te olvidaste de la Guay Urquiza, me dice Gaspar. Puede ser, acá me dicen Alvear, puede ser. El tema es que los equipos que empezaron perdiendo la tienen difícil. Porque de 10 partidos podés perder 2 o 3 nada más. Pero sí, Alvear es un gran equipo. Siempre pelea, pero siempre le falta medio para el peso. Parque le ganó a Metalúrgico 7-2 la primera fecha de visitante. Son ascenso, dice Tadeo García. Sí, y está el resumen de ese partido, que es un partidazo, en mi Instagram. El Emperador 23, mírenlo, un partidazo. Es verdad. Pero bueno, uno no lo ve como candidato a Parque, pero
En esta segunda ronda todo puede pasar, muchachos. Cualquiera de los 10 equipos puede ganar. Huracán anduvo muy bien también contra Alvear, así que puede ascender cualquiera. Exactamente, Vasquito, a todo futsal, está todo muy igualado. Acá el que gane 3 partidos, a ver, Miriniaki hizo un partidazo, le empató a Cultural, puede pasar cualquier cosa. Mañana vamos a ver qué pasa con Porteño, que juega con la Guay. Sí, va a ser por muy pocos puntos porque el campeonato es muy corto. Gonzalo Montiel nos manda un saludo para el Chino Fariña, gran periodista del futsal, se lo damos. Es verdad, en la fecha 5 vamos a poder ver qué pinta. Pero bueno, Cultural empezó ganando muy bien el otro día y se le escapó a lo último. Pero tiene un equipazo. Cuando hay gol, el tercero de Meireles. ...6-1 el partido. Está muy linda la C, tanto zona campeonato como zona descenso. El domingo Parque Arbois en cancha de Parque. Sí, Tadeo, un partidazo ese, porque vienen los dos de ganar, Y los dos le vienen de ganar a grandes equipos, uno a Metalúrgico y el otro a Vélez. O sea, a ver, en zona campeonato los 10, 11 equipos que hay son todos candidatos. El que meta 3 victorias seguidas va a sacar una pequeña ventaja y bueno, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Yo creo que lo hablábamos con un técnico el otro día, el domingo, hablamos con los técnicos de la C, con 2 técnicos distintos. Para mí con 21 puntos ascendés, mirá lo que te digo. Por ejemplo, acá me dice el Todo Futsal, el Vasco, que Espeleta se está haciendo muy fuerte para la zona de permanencia. Empezó muy mal, Espeleta cambió de técnico y está enderezando el barco. Sí, señor. Ganó un partidazo el otro día contra Don Bosco. El año pasado estaba en la B y que ahora está complicado, Uno entiende que se va a salvar Heps, entiende que se tendría que salvar Espeleta y después, bueno, el resto está muy peleado, pero todo puede pasar, gente. Por ahí te estoy diciendo que se salve y después se van, ¿viste? Por ahí te digo que pelea el campeonato y no lo pelea. Vamos a ver. Faltan 16 me gusta para los 150, gente, vamos. Quedan 5 minutos. Le estamos dando un partidazo, Acá me dice que con menos puntos se ascende. Y bueno, no sé, yo creo que con 20. Pero vamos a ver. Y puede ser, Vasco. Le mandamos un saludo, ya que hablamos de Espeleta, al Vikingo. Un tipazo que está siempre ahí en Espeleta. Le agradecemos a la gente de Platense. Le agradecemos a la gente del Nueva por dejarnos transmitir, le agradecemos a todos ustedes y a la gente de Estrella Federal también. ¿Quién quiero que ascienda yo? Y mira, la gente de Metalúrgico, si asciende, me regala una remera y un pantalón. Cuando hay descuento, lo mete el golo. 6-2 el partido. Me regala un pantalón y una remera si asciende Metalúrgico, si sale campeón. Así que bueno, solo por conveniencia queremos que gane Metalúrgico. Si alguien me da una remera, podemos hinchar por ellos también. Lo más raro de este partido, que metió 6 goles Platense y Vázquez Nahuel no metió ninguno. ¿Cuánto falta de tiempo? Quedan 4 minutos.
Pablo me dice, Beluto, son los gremios que ponen plata. Bueno, no sé, chicos. Muchacho de Alveares, Pablo Beluto, que tienen, a mi gusto, una de las mejores canchas de futsal. De las de clubes de barrio, seguro. Podemos hablar de la Ñata, algún que otra canchita, pero a mí es la que más me gusta. Muy linda cancha tiene y nos trata muy bien la gente de Alvear. Muchos jugadores lesionados tiene Alvear, pero tiene un buen equipo, tiene mística. Va a ver qué hablar también, va a ser muy difícil ganar la Alvear. Sí, Pablo, Brizuela fue para ascender totalmente. Y ahora trajeron un zurdo muy bueno de cancha de 11. Pero bueno, hay que ganar los partidos. Vuelve Manuel arquero, yo creo que va a andar mejor, pero puede ganar cualquiera, muchacho, esto es futsal. El partido va 6-2, ganando Platense. Exactamente, Luxis, exactamente. Le falta Manu, que ya volvería esta semana o la otra. 137 me gusta, bien. ¿Cuánto está o cuánto va? El partido va 6-2, quedan 2:30. La figura del partido está entre el arquero y Fran Merele, que metió 3 goles. ¿Dónde están mis me gustas? ¿Y dónde están los me gusta que faltan para llegar a 150? Espero que se hayan suscrito, gente. Necesitamos sumar suscriptores. Estábamos en 1800 hoy. No, no está más Matera atajando el Metalúrgico, se fue. Se fue porque no... Un abrazo de Brasil, dice Marcos. No iba con el arquero jugador que implementa la estrategia, va. Mirá la pelota que sacó el arquero, a Ramírez. Yo lo vi, vino de Montevideo. Bueno, pero puede ser que haya atajado la última vez, no sé. No, el que se fue es Coso, perdón, me equivoqué. El que había venido de Atlanta. ¿Cuánto está? 6-2 el partido. Yares Morales, 6-2. Sí, pero no es lo mismo que Manu. Manu te hace el arquero jugador todo el partido. Es mucho para Metalúrgico él. Sí, no atajó el Rastra el otro día, atajó el arquero de Montevideo, tenés razón. Saque de arco, cuando queda 1:30. Bueno, nos mandan un saludo para Eliana, nos dice Bruno, que está enferma pero está alentando a Platense. Messi, gran jugador, sí. Figura del partido y está difícil porque podemos elegir dos, el 7 y el arquero. El arquero le sacó todas. Melédez metió 3 goles. Está difícil. Nos vamos por Melédez, me parece. Pero la verdad que las dos la rompieron, Elija usted, Vasquito, quién es la figura del partido. Arquero y Melédez, sí. Perdón. Cuando hay gol de Papelito, aguante el alma, dice Ignacio. Gol de Papelito, 6-3 el partido, quedan 40 segundos. Me dice, el arquero fue determinante. Para mí sí. Y el otro día la rompió. Bueno, el Vasco eligió a Melédez.
por los goles valen más que la tajada, es verdad. Así que la figura es Meireles. Lo quemamos, dice. Y bueno, sí, lo quemaste, no importa, está como bárbaro. Estos goles son goles tontos que no cambian nada. Quinta falta del Nueva, cuando faltan 26 segundos. Andamos, Manzana le manda saludos a Rafa. Sexta falta. ¿Por qué Platense no juega su bacha? La tiene suspendida. La última fecha, ¿no? De Platense suspendida. Vuelve la fecha que viene contra Camionero, que posiblemente sea en 3 semanas. Tenía que patearlo Javi. Pero bueno, lo va a patear el número. Por eso mismo lo tiene suspendido. El número 15 para Tamara, que decía que el 15 era el más lindo. Ahí lo tiene. Y bueno, nada, no sé qué estamos hablando. La cancha estaba suspendida por eso, el partido está así. Ya dijimos la figura que la dirigió el Vasquito, a todo futsal, síganlo. Síganos en Instagram, gente, el Emperador Futsal, a todo futsal, segundo palo _oc. Si querés saber los resultados en tiempo y forma, minuto a minuto, segundopalo.com.ar. Cuando hubo palo, anda a ver la liguilla. Bueno, invítennos a algún partido y vamos a ver la liguilla y lo grabamos. Si juega un partido a la tardecita temprano, podemos hacerlo. El partido termina 6-3. Tuvo el 6-4 el Mosqui, no se dio. Y terminó. Uno de los más lindos del estadio del Platense. Muy cómodo para grabar. La gente de Platense festeja. Los chicos saludan, gran cantidad de gente, gran partido, gente. Allá tenemos a la figura Meireles. Agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado. Suscríbanse al canal. Y bueno, gracias a todos. Una victoria clave para irse a 26 puntos. No es zona de desafiliación, es zona de descenso. Sí, sí. Gracias por la transmisión, nos dice Rafael. Le mandamos un saludo a Rafa, le mandamos un saludo al Colo y le mandamos un saludo a Pablo. Tamara Melo manda saludos. Lo pudo ver al hermano. Gracias, emperador, dice el Vasco. Después Vasquito nos dice que sí, de mañana posiblemente hagamos la Madrid Chacarita, así que el que quiere a las 10 de la noche. De nada, gracias a ustedes por haber estado. Gracias, Ignacio. Nos estamos viendo el sábado en el partido contra River, que vamos a ir a alentarlo. A Luquita, a Franco, a Severino y a toda la banda hermosa esa que tiene. Saludo al Mono también. Ahí está, dejamos la charla y ya nos vamos. Gran partido, vimos acá, 6-3. ¿A qué hora juega el sábado el Alma? Para mí va a jugar entre las 7 y 7 y media. De ahí nos sale, transmite la gente de Red. Le mandamos un saludo grande a la gente de Red. Muy buena gente. La gente del Nueva aplaude a sus jugadores. Y bueno, ya nos estamos yendo. Ahí está. Bueno, gente, mandamos un abrazo grande a todos, les mandamos un saludo. Chau, chau.